Buenas tardes, soy Jacel Velázquez y este es el tercer video que habla sobre el capítulo 31A, Introducción electromagnética. En este capítulo veremos y tendremos los objetivos de calcular la magnitud y dirección de la corriente inducida o FEM en un conductor que se mueva con respecto a un campo a otro. Calcular el flujo magnético a través de un área de un campo, aplicar la ley de Lenz y la regla de la mano derecha para determinar direcciones en FEM inducida y descubrir la operación y uso de los generadores o motores K y CD. Muy bien, para empezar, la corriente inducida, pues cuando un conductor se mueve a través de líneas de flujo, las fuerzas magnéticas sobre los electrones inducen una corriente eléctrica y la regla de la mano derecha nos habla sobre cuando se muestre la corriente hacia afuera va movimiento hacia abajo y hacia adentro va movimiento de arriba y vertical, que son los movimientos que acaba de hacer. También nos habla sobre la FEM inducida y las observaciones que le da eso del Faraday, que empezamos con el movimiento relativo inducido, que es FEM. La inducción de FEM depende de la dirección del movimiento. La FEM es proporcional a la tasa a la que cortan las líneas de voltios en la pila, y la FEM era proporcional al número de vueltas. El signo negativo significa la E en griego y se opone a su causa. El siguiente tema es la densidad de flujo magnético, que habla sobre las líneas de flujo magnético que son continuas y cerradas. La dirección es la del vector B en cualquier punto, o sea, es donde sale la energía, o sea, a donde es el flujo, o sea, donde agarra su lugar. Cuando el área A es perpendicular, el flujo es igual a B. B es la dirección del vector, que es igual al flujo entre el área perpendicular o la magnitud es igual a la dirección de la línea del vector por el área que se muestra. Y así se saca, las fórmulas que le acabo de dar es para sacar la dirección del vector o para sacar las líneas de flujo magnéticas que son continuas o cerradas. Y el cálculo del flujo cuando el área no esté perpendicular al campo, el flujo que penetra al área, que es A, cuando el vector normal, que es N, forma un ángulo, que es el signo de ángulos, con el campo B, o sea que el ángulo es igual a BA por cos igual a 0. O sea, el ángulo 0 es el complemento del ángulo A que el plano del área forma en el campo B, entre paréntesis cos 0, que es el grado, igual a CA, que esto ya es más álgebra, trigonometría, pero estamos hablando de fórmulas para sacar el ángulo del vector. La aplicación de la ley de Faraday. La ley de Faraday, al cambiar el área o el campo B, puede ocurrir un cambio de flujo en la espira giratoria o en la espira en reposo. Vamos a ver ejemplos y luego sigue la ley de Lenz. La ley de Lenz
nos dice que una corriente inducida estará en una dirección tal que producirá un campo magnético que se opondrá al movimiento del campo magnético que lo produce. Como en el inducido, el movimiento a la izquierda, el flujo que aumenta a la izquierda, induce el flujo a la derecha en una espiral, como si fuera en los círculos, pues, de una bobina. Nos dice que el movimiento a la derecha es igual al flujo que disminuye por movimiento a la derecha, induce el flujo a la izquierda en la espiral, gira a la derecha y hace que el flujo salga por la izquierda. Eso es lo que nos dice la ley de Lenz. Y dice, usa la ley de Lenz para determinar la dirección de la corriente inducida a través de la resistencia si se cierra el interruptor del círculo siguiente. Pues es como fue un ejemplo para usar en práctica la ley de Lenz para determinar cuál es la dirección de la corriente inducida a través de las resistencias sin que se cierre el interruptor del circuito. La corriente que se eleve en el circuito de la derecha hace que el flujo aumente a la izquierda, lo que induce corriente en el circuito de la izquierda que debe producir un campo hacia la derecha, como ya les había dicho, para oponerse al movimiento. Por lo tanto, la corriente a través de la resistencia es hacia la derecha, como se muestra. Como le he dicho, la espiga gira hacia la derecha para que el flujo disminuya por el movimiento y salga por la espiga de la izquierda. Ese es un ejemplo, o bueno, es la ley de Lenz. Después nos habla sobre direcciones de fuerzas y Krebs, que al mover el alambre con velocidad, que son 2 voltios, en un campo constante, se induce un Fem. Note la dirección de la corriente. Da la ley de Lenz, se ve que se crea un campo inverso afuera del diagrama. Este campo genera sobre el alambre una fuerza hacia la izquierda que ofrece resistencia al movimiento usando una regla de la fuerza de la mano derecha, como se ya muestro, como les he demostrado un poco más atrás. Se puede usar con el alambre de la bobina la ley de la mano derecha para determinar por dónde saldrá el flujo del campo. Después nos dan Fem de movimiento en un alambre. El Fem de movimiento en un alambre nos dice que la fuerza sobre la carga en un alambre, o sea, es como una fórmula, nos dice que la fuerza es igual a carga sobre voltaje sobre V, que quiere decir E es igual a trabajo sobre carga menos el resultado. Nos dice que Fem es la letra E en griego, es igual a V sobre L por voltios. Si el alambre de la longitud L se mueve con velocidad V, que es los voltios, a un ángulo con V, E sobre Fem de movimiento de un alambre, que es la bobina, que en pocas palabras es el movimiento de una bobina del Fem. Ejemplos. Después el generador K, que nos dice que al girar en una espiral en un campo B constante se produce una corriente alterna, que es K, corriente alterna. La corriente a la izquierda es hacia afuera por la regla de la mano derecha, que ya se ha mostrado mucho más atrás. Nos dice que el segmento derecho tiene una corriente hacia adentro. Cuando expira está vertical a la corriente es 0. Corriente en resistencia derecha es igual a 0, izquierda y luego 0 conforme gira la espiral. Nos muestra algunos ejemplos de cómo operaciona un generador K.
con tanto las espiras, tenemos una bobina, después nos menciona el cálculo de FEB inducido, la corriente sinusoidal de generador, el generador CD, que es el simple generador K, se puede convertir en un generador CD al usar un solo conmutador de anillo partido para invertir las conexiones 2 veces por revolución. O sea que por cada revolución se invertirá las conexiones 2 veces. Nos dice que para generar el CD, la FEM fractura en magnitud, pero siempre tiene la misma dirección, o sea, siempre tiene la misma polaridad. Nos habla sobre el motor eléctrico, armadura y devanados de campo. En el motor comercial, muchas bobinas de alambre alrededor de la armadura producían un suave momento de torsión. Note la dirección de la corriente en los alambres. Motor con devanado en serie. El alambrado de campo y la armadura se conectan en serie. Significa que depende de la corriente la dirección de la corriente es a la dirección en que girará el motor. Nos muestra unos ejemplos sobre un motor de CD devanado en serie, tiene una resistencia interna de 3 ohms. Después nos muestra un resumen sobre la ley de Faraday, que dice que al cambiar el área o el campo B puede ocurrir un cambio de flujo. Cambio de flujo a través de una área en un campo B, que nos muestra una fórmula que nos dice que B es igual al ángulo del área, B es igual al ángulo entre área o ángulo es igual a B por el ángulo. Después nos muestra un resumen de la ley de Lenz, que nos dice que una corriente inducida estará en una dirección tal que producirá un campo magnético que se opondrá al movimiento del campo magnético que lo produce. Como ya se ha explicado, el movimiento a la izquierda y a la derecha. A la izquierda se producirá el flujo creciente, a la izquierda induce el flujo, a la derecha la espira, y en la derecha producirá el flujo decreciente, o el movimiento a la derecha induce el flujo a la izquierda en la espira, que es la espira de la bobina. Nos dice un resumen sobre el alambre que se mueve con velocidad de 2 voltios a un ángulo, como el que se ha mostrado en el campo B anteriormente, induce a un FEM. Nos dice el resumen que a la derecha se muestran unos generadores CA y abajo un generador CD y un motor CD, y así es como, bueno, sobre un resumen sobre el motor, que nos dice que el rotor genera una fuerza contraelectromotriz en la operación de un motor que reduce el voltaje aplicado dependiente a la reacción que se da, que es igual a voltaje aplicado guión fuerza contraelectromotriz igual a voltaje neto. Y así es como concluimos el capítulo 31A, inducción electromagnética, que fue como una pequeña introducción hacia las bobinas, que en el siguiente capítulo se les mostrará con mejor claridad sobre el tema.